Antes de la aplicación de la sentencia del caso Claudia Reyes y otros versus Chile, solo 3 países tenían normativas claras de acceso a la información pública. Luego de la sentencia de la Corte Interamericana en el año 2006, 16 años después, son solo 3 países los que no cuentan con normativa de acceso a la información pública. De ahí la amplia relevancia de poder contar con reglas de juego claras para los gobiernos respecto a la información pública como tal. La ciudadanía y la sociedad demandan cada vez más una mayor información sobre las distintas actuaciones que se realizan desde los poderes públicos, aspiran al libre uso de la información pública de una forma fácil y accesible y pretenden conocer qué, quiénes, cómo, cuándo y cuánto gastan los responsables en las diversas políticas que desarrollan. La transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en presupuesto necesario para que los y las ciudadanas puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. La propia Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 13 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o de forma impresa, o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 3 que los Estados partes convienen en considerar la aplicabilidad de las medidas dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas y mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta. En las Américas existen 22 países que actualmente cuentan con una ley que consagra, de manera más o menos amplia, el derecho de acceso a la información pública. Antigua y Barbuda, Brasil, Belice, Canadá, Colombia, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente, Trinidad y Tobago y Uruguay. Todas ellas consagradas después de la sentencia del caso Claudia Reyes versus Chile. Además, en otros países se han aprobado normas que, sin revestir la categoría de ley, reglamentan algunos aspectos sobre este ámbito. Finalmente, existen casos en la región en los que, dada la inexistencia de regulaciones concretas sobre el tema, este derecho se rige por las disposiciones contenidas en la Constitución. En Chile se aprobó en el año 2008 una ley de transparencia en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia del caso Claudia Reyes versus Chile, tal como lo establece este cronograma como un hito fundamental la jurisprudencia de la Corte para cumplir con la misma. Esta ley de transparencia es la ley que reconoce a todas las personas su derecho de acceso a la información pública. Este derecho funciona como una llave que permite a cualquier persona acceder a la información pública, es decir, aquella que se encuentra en poder de cualquier institución pública. Entró en vigencia en abril de 2009 con el nombre de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, más conocida como Ley de Transparencia. ¿Y cómo se origina el caso Claudia Reyes versus Chile? Los hechos del presente caso se iniciaron el 7 de mayo de 1998, cuando el señor Claudia Reyes, director ejecutivo de la Fundación Terram, solicitó al Comité de Inversiones Extranjeras del Estado de Chile información relacionada a un proyecto de industrialización forestal. Esta solicitud fue denegada. Posteriormente, en julio de 1998, los señores Marce Claudia Reyes, en representación de la Fundación Terram, Sebastián Cox, en representación de la ONG Forja, y Arturo Longton, en calidad de diputado de la República de Chile, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho recurso se presentó debido a la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras de brindar información acerca del proyecto forestal. Sin embargo, el recurso fue declarado inadmisible. Ante esta situación de negación del acceso a la información y habiendo agotado las instancias judiciales internas, el caso fue expuesto ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al haberse puesto de manifiesto esta situación ante la Corte Interamericana, esta deliberó sentencia en el año 2006, señalando que encontraba claro que la información que no fue entregada por el Estado era de interés público, ya que guardaba relación con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado y 2 empresas extranjeras y una empresa chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal, que por el impacto ambiental que podía tener generó gran discusión pública.
En su sentencia, la Corte dictaminó que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que éste estipula expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones. Dentro de esto se protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. En este sentido, la Corte señaló que dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. A su vez, la Corte señaló que la difusión de esta información a quienes la reclamaban permitía que circulase en toda la sociedad, de manera que la ciudadanía pudiese acceder a ella y valorarla, especialmente en un tema de gran debate social. En el año 2006, la Corte Interamericana dicta una sentencia en el caso del ingeniero Claude Reyes versus Chile. Claude Reyes estaba escribiendo y se le impide el acceso a determinada información, pretextando que era una información que era reservada. Que presentado ante el caso ante la Corte dice que el artículo 13 de la Convención Americana prevé el libre acceso a la información pública, que el principio es que la información pública, por ser tal, debe ser accesible a todas las personas y que la excepción debe ser justamente la restricción de esa información, que debe estar debidamente justificada. Y que es necesario que los países de la región reglamenten la posibilidad del más libre acceso a la información pública, vuelvo a repetir, bajo el principio de que la publicidad es la regla y la excepción absoluta es la restricción, o sea, el secreto. Esto es muy importante. Generalmente los gobiernos tratan de ampararse en el secreto para efectos de no divulgar información propia del ejercicio de este gobierno. Entonces, el derecho a la información pública, el acceso a la información pública, es una forma justamente de controlar, es una forma de evitar los excesos del poder y es imprescindible para los efectos de combatir fenómenos como, por ejemplo, la corrupción. ¿Y cuál es el impacto de esta sentencia en la transparencia, la democracia y el Estado de Derecho? Uno de los aspectos centrales de esta sentencia es que se introduce en la aplicación concreta del artículo 13 de la Convención Americana y, particularmente, en la interrelación entre acceso a la información pública, democracia y Estado de Derecho. La Corte señala que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejercen el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Con esto, el tribunal fija estándares respecto a la información que los estados deben brindar a la ciudadanía para ejercer un adecuado control. Con ello, el tribunal establece además estándares respecto a cómo el acceso a la información pública facilita la participación ciudadana y el respectivo control democrático. El control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. El ejercicio de los derechos depende de tener acceso a la información. Por ejemplo, si uno se enferma, uno tiene derecho a saber qué tratamientos hay, cuánto tiempo se demoran en atender esos tratamientos, uno tiene derecho a saber cuánto tiempo se demora la pensión en salir o cuáles son los requisitos para competir por un subsidio. Todo eso es derecho a acceso a la información. Para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. El cumplimiento de la sentencia fue total por parte del Estado de Chile. Por ello, la Corte Interamericana ordenó el archivo de este caso el 24 de noviembre de 2008. El Estado fue capaz de entregar dentro del plazo de 6 meses la información solicitada por las víctimas. A su vez, dictaminó una normativa específica e implementó medidas para garantizar el derecho de acceso a la información bajo control del Estado. Otro de los aspectos más relevantes de esta sentencia es que se realizaron instancias de capacitación a los órganos, autoridades y agentes encargados
de atender las solicitudes de acceso a la información bajo el control del Estado. ¿Y cuál fue el impacto regional de esta sentencia? Esta jurisprudencia se convirtió en un puntapié inicial y dinamizador para el desarrollo del acceso a la información pública y transparencia en todo el continente. Luego de su implementación y el cumplimiento por parte del Estado de Chile, fueron muchos los estados de América y el Caribe que implementaron sentencias de este tipo, dinamizando el acceso a la información pública en la región como un derecho humano fundamental.